El calor de Mérida en agosto no perdona a nadie. Las calles empedradas del centro histórico brillan bajo un sol implacable que convierte cada paso en un esfuerzo, cada respiración en un recordatorio de que la vida en Yucatán exige resistencia. Carla Duarte conocía bien esa sensación de agotamiento, pero no por el clima. Llevaba meses arrastrando un cansancio que parecía haberse instalado en sus huesos, una fatiga que ninguna noche de sueño lograba borrar, aunque las noches de sueño fueran cada vez más escasas. Trabajaba como administrativa en una empresa de exportación de henequén en la periferia de la ciudad, un empleo que había aceptado casi por desesperación después de que las deudas comenzaran a asfixiarla. Entraba a las 7 de la mañana y rara vez salía antes de las 9 de la noche. Los fines de semana tomaba turnos extras como asistente en eventos, cualquier cosa que le permitiera reunir un poco más de dinero. Comía cuando podía, generalmente tacos de cochinita pibil comprados en la esquina, engullidos de pie mientras respondía correos en el teléfono. Su cuerpo le enviaba señales desde hacía tiempo. Dolores de cabeza constantes, mareos ocasionales, una sensación de vacío en el estómago que no tenía que ver con el hambre. Pero Carla había aprendido a ignorar las señales. Siempre había algo más urgente que atender. Aquel martes, mientras revisaba una planilla interminable de números en la oficina sin aire acondicionado, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Las cifras en la pantalla comenzaron a difuminarse, mezclándose en una mancha gris. Escuchó su nombre pronunciado con urgencia por algún compañero, pero la voz llegaba amortiguada, como si viniera desde muy lejos. Lo último que recordó fue el sabor metálico en la boca y la sensación de caer hacia adelante. Despertó en una cama dura, bajo luces fluorescentes que lastimaban los ojos. El olor a desinfectante le confirmó dónde estaba antes de que pudiera siquiera enfocar la mirada. Hospital Regional de Mérida, supo después. La habían traído en ambulancia. Colapso por agotamiento extremo, le explicó una doctora de rostro serio mientras revisaba sus signos vitales. Deshidratación severa, tensión arterial peligrosamente baja, niveles de glucosa en el suelo. Su cuerpo simplemente había decidido rendirse antes de que ella lo autorizara. Carla pidió su teléfono con manos temblorosas. Necesitaba avisar. Necesitaba que alguien supiera dónde estaba. Marcó el número que conocía de memoria, el mismo que había marcado durante casi 3 años cada vez que necesitaba escuchar una voz familiar. El teléfono sonó 5 veces antes de ir al buzón. Dejó un mensaje intentando sonar tranquila, explicando que estaba en el hospital, que no era grave pero que estaría internada unos días. Colgó esperando una respuesta inmediata, una llamada de vuelta, aunque fuera un mensaje de texto. No llegó nada. Pasó la tarde mirando el techo, contando las manchas de humedad en las esquinas, escuchando el rumor constante del hospital. Pacientes que tosían, familiares que conversaban en voz baja, el chirrido de las camillas por los pasillos. A su alrededor, otras camas estaban rodeadas de visitas, flores en jarrones improvisados, bolsas con ropa limpia, tuppers con comida casera. Carla volvió a tomar el teléfono. Nada. Revisó sus redes sociales con una mezcla de ansiedad y vergüenza. Su novia había publicado una foto 2 horas antes, sonriendo en algún restaurante del norte de la ciudad. La imagen mostraba una mesa llena de platillos, copas de vino, luz cálida. Ni una sola mención de preocupación. Ni siquiera había visto el mensaje. La noche llegó con su peso característico. Las luces del hospital se atenuaron parcialmente y el ruido disminuyó a un murmullo constante. Carla cerró los ojos intentando dormir, pero el nudo en el pecho era más fuerte que el cansancio. Se dio cuenta de algo que había estado evitando durante meses. Estaba completamente sola. No porque no tuviera a nadie, sino porque la persona que se suponía debía estar ahí
había decidido no estarlo. Al día siguiente, cuando el sol de Mérida volvió a colarse por las ventanas del hospital con su característico resplandor dorado, Carla despertó con una certeza fría. Nadie vendría. Revisó el teléfono por costumbre y encontró exactamente lo que esperaba. Silencio. Guardó el aparato bajo la almohada y se quedó mirando la cortina que separaba su cama del resto de la habitación. Del otro lado, escuchó una voz infantil cantando en voz baja una canción que no reconoció de inmediato. Algo sobre mariposas y flores. Era una voz dulce, desafinada en algunos momentos, pero llena de una alegría que contrastaba brutalmente con el ambiente aséptico del lugar. La cortina se movió ligeramente, y una niña de aproximadamente 8 años asomó la cabeza. Tenía el cabello oscuro recogido en 2 coletas desparejas, y usaba una bata de hospital demasiado grande, que le daba un aspecto aún más pequeño. Sus ojos cafés brillaban con una curiosidad genuina, mientras observaba a Carla sin ningún rastro de timidez. «¿Por qué estás triste?», preguntó la niña con la franqueza brutal que solo los niños poseen, acercándose lentamente a la cama de Carla. Carla no supo qué responder. Ni siquiera había sido consciente de que su tristeza fuera tan visible. Intentó sonreír, pero el gesto se sintió forzado, artificial. «Estoy cansada, nada más», respondió finalmente, su voz sonando más frágil de lo que hubiera querido. La niña ladeó la cabeza, evaluándola con una seriedad impropia de su edad. «No es solo cansancio del cuerpo», dijo tras un momento, con una certeza desconcertante. «Mi mamá dice que a veces las personas se cansan por dentro, en el lugar donde están los sentimientos. Ella cuida a personas así». Antes de que Carla pudiera procesar esas palabras, la puerta de la habitación se abrió y entró una mujer de aproximadamente 35 años, vestida con el uniforme azul claro de enfermería. Tenía el rostro enmarcado por cabello castaño, recogido en una cola práctica, y sus ojos transmitían una mezcla de profesionalismo y calidez genuina. Al ver a la niña junto a la cama de Carla, suspiró con una sonrisa resignada. «Sofía, ¿otra vez molestando a las pacientes?», dijo con un tono que intentaba ser severo pero que estaba teñido de cariño evidente. «No molesto, mamá, solo hablo», respondió la niña con naturalidad, como si fuera la cosa más obvia del mundo. «Ella está triste y no tiene visitas». La enfermera, Martina según indicaba su gafete, dirigió su mirada hacia Carla con una expresión que mezclaba disculpa y comprensión. Había algo en esos ojos que iba más allá de la cortesía profesional, una empatía que parecía nacer de haber visto demasiadas camas vacías de acompañantes, demasiadas soledades disfrazadas de fortaleza. «Perdona a mi hija», dijo Martina acercándose. «Tiene la costumbre de adoptar a medio hospital cuando viene conmigo a los turnos. Está aquí en observación por una infección respiratoria leve, nada serio, pero prefieren mantenerla vigilada un par de días». Carla negó con la cabeza, sintiéndose extrañamente reconfortada por la interrupción. «No hay problema. Es agradable tener compañía». Las palabras salieron más honestas de lo que pretendía. Martina captó el peso detrás de ellas, y su expresión se suavizó aún más. No hizo preguntas, no ofreció lástima. Simplemente asintió con un entendimiento silencioso que Carla agradeció más de lo que hubiera podido expresar. Los días en el Hospital Regional de Mérida transcurrían con una lentitud particular, cada hora marcada por el sonido de los monitores, los pasos apresurados del personal médico y el murmullo constante de conversaciones lejanas. Carla había perdido la cuenta de cuántas veces había revisado su teléfono esperando un mensaje que nunca llegaba. Al tercer día de internación, dejó de revisar con tanta frecuencia. No porque hubiera dejado de importarle, sino porque cada vez que desbloqueaba la pantalla y encontraba el vacío, algo dentro de ella se rompía un poco más.
Martina pasaba por su habitación con más frecuencia de la que su rol como enfermera requería. Siempre encontraba una excusa: revisar los signos vitales fuera del horario habitual, ajustar la almohada, preguntar si necesitaba algo para beber. Carla comenzó a esperar esas visitas con una anticipación que la tomaba por sorpresa. Había algo reconfortante en la presencia de Martina, en la manera tranquila con la que se movía por la habitación, en cómo sus manos tocaban el brazo de Carla al tomarle la presión. Un contacto profesional que de alguna manera se sentía profundamente personal. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender tiñendo el cielo de Mérida con tonos naranjas y rosas que se colaban por la ventana, Martina entró con 2 vasos de té helado de Jamaica. No dijo nada al principio. Simplemente colocó uno en la mesita junto a Carla y se sentó en la silla de visitas que hasta ese momento había permanecido vacía. El gesto era simple, pero significativo. No era una enfermera cumpliendo su deber. Era una persona eligiendo acompañar a otra. «Mi turno terminó hace media hora», dijo Martina después de un sorbo largo, mirando el líquido rojizo en el vaso. «Pero Sofía insiste en que no podemos irnos sin despedirnos de ti. Dice que eres su amiga nueva». Carla sintió algo cálido expandirse en su pecho, una sensación que había olvidado que existía. «Ella es especial», respondió con sinceridad. «Me hace sentir menos sola». Martina la observó con esos ojos que parecían ver más allá de las palabras, que leían los silencios con la misma claridad que las confesiones explícitas. «La soledad en un hospital es particular», comentó Martina, su voz suave pero cargada de experiencia. «He visto a personas rodeadas de familia sentirse completamente aisladas, y he visto a personas sin ninguna visita encontrar consuelo en lugares inesperados. La soledad no siempre tiene que ver con estar físicamente sola». Carla sintió que las palabras tocaban algo profundo en ella, algo que había estado intentando ignorar. Bajó la mirada hacia sus manos, que descansaban sobre la sábana blanca del hospital, y por primera vez desde que había despertado en ese lugar, las palabras comenzaron a fluir sin que pudiera detenerlas. Le contó sobre los meses de trabajo exhaustivo, sobre cómo había intentado ser suficiente para todos, menos para ella misma. Habló de las deudas que la ahogaban, herencia de decisiones que había tomado tratando de apoyar a su pareja en un negocio que nunca despegó. Mencionó, con voz cada vez más quebrada, sobre la ausencia que dolía más que cualquier síntoma físico. Sobre cómo había llamado, había enviado mensajes, había esperado una señal de preocupación que nunca llegó. Sobre cómo, al revisar las redes sociales de su novia, había visto una vida que continuaba sin pausas, sin alteraciones, como si la internación de Carla fuera un detalle menor que no merecía atención. Martina escuchó sin interrumpir, sin juzgar, sin ofrecer soluciones fáciles o frases hechas. Cuando Carla terminó, con los ojos húmedos pero sin derramar lágrimas, Martina simplemente extendió su mano y la colocó sobre la de Carla. El contacto fue suave, cálido, y transmitió más comprensión que 1000 palabras. A veces las personas nos muestran quiénes son realmente en los momentos en que más las necesitamos, dijo Martina finalmente. Y duele reconocerlo, pero también es una forma de claridad. No todos pueden quedarse cuando las cosas se ponen difíciles. No porque sean malas personas necesariamente, sino porque no todos tienen la capacidad de sostener a otros cuando están cayendo. Carla asintió, sintiendo cómo esas palabras resonaban con una verdad que había estado evitando enfrentar. Durante los siguientes días, algo comenzó a cambiar. Martina traía el desayuno cuando su turno coincidía con las mañanas. Se sentaba durante sus descansos a compartir historias sobre Sofía, sobre crecer en Valladolid antes de mudarse a Mérida, sobre cómo había aprendido a ser madre y enfermera simultáneamente, después de que el padre de Sofía decidiera que la paternidad no era para él cuando la niña tenía apenas 2 años. Había una honestidad en Martina que Carla encontraba refrescante.
No intentaba pintar su vida como perfecta. No escondía las dificultades detrás de sonrisas forzadas. Hablaba de las noches en que se quedaba despierta preocupada por las cuentas del mes, de cómo a veces se sentía culpable por no poder darle a Sofía todo lo que quería, de lo difícil que era confiar nuevamente en alguien después de haber sido dejada cuando más vulnerable se encontraba. Carla descubrió que compartían más de lo que inicialmente había pensado. Ambas conocían el sabor de la desilusión. Ambas habían aprendido a levantarse solas. Ambas habían construido fortalezas alrededor de sus corazones, creyendo que la independencia era lo mismo que la fortaleza. Pero en esas conversaciones que se extendían más allá del tiempo razonable, en esos momentos de silencio cómodo cuando las palabras no eran necesarias, ambas comenzaban a cuestionar si esas fortalezas eran protección o prisión. Sofía, con su inocencia desarmante, parecía captar lo que las adultas todavía no se atrevían a nombrar. Una tarde, mientras dibujaba en su cama, comentó sin levantar la vista de su papel: «Mi mamá se ríe diferente cuando habla contigo, como cuando está realmente feliz, no solo fingiendo para que yo no me preocupe». Martina se sonrojó levemente, una expresión que Carla encontró encantadora, e intentó desviar la conversación. Pero Carla había notado lo mismo. Había comenzado a prestar atención a los pequeños detalles, cómo Martina se arreglaba el cabello antes de entrar a la habitación, cómo sus ojos buscaban los de Carla, incluso cuando estaba atendiendo a otros pacientes, cómo encontraba razones para quedarse un poco más cada vez. Y Carla, quien había creído que su corazón estaba demasiado herido para sentir algo nuevo, se descubría esperando esos momentos con una intensidad que la asustaba. Se encontraba sonriendo cuando escuchaba los pasos de Martina acercándose por el pasillo, sintiendo una anticipación nerviosa cuando sabía que pronto terminaría el turno de la enfermera y vendría a despedirse. Había comenzado a arreglarse un poco más, a peinarse con cuidado, a ponerse el labial que había encontrado en el fondo de su bolsa y que no había usado en meses. Sin embargo, la realidad seguía siendo innegable. Carla todavía estaba técnicamente en una relación, aunque fuera una que se sentía más muerta que viva. Su teléfono finalmente había vibrado al 5.º día. Un mensaje escueto de su novia preguntando cómo estaba, seguido de una excusa sobre trabajo acumulado y problemas con el coche que le habían impedido visitarla. El mensaje estaba vacío de emoción real, redactado con la formalidad de quien cumple una obligación social más que con el cariño de quien genuinamente se preocupa. Carla no respondió de inmediato. Se quedó mirando la pantalla, leyendo y releyendo esas líneas que confirmaban lo que ya sabía, pero no quería aceptar. Levantó la vista y encontró a Martina observándola desde la puerta, una expresión de comprensión dolorosa en su rostro. No necesitaban palabras para comunicar lo que ambas entendían. A veces el amor no es suficiente cuando el respeto y la presencia están ausentes. Esa noche, Carla tomó una decisión que había estado gestándose desde el momento en que despertó sola en esa cama de hospital. No era una decisión impulsiva ni desesperada. Era, quizás por primera vez en mucho tiempo, una decisión tomada desde la claridad y el amor propio. Esperaría a recibir el alta, regresaría a su apartamento y terminaría formalmente una relación que en realidad ya había terminado mucho tiempo atrás. No por Martina, aunque su presencia había sido un catalizador, sino por ella misma, porque merecía estar con alguien que eligiera quedarse incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Si estás disfrutando esta historia, suscríbete al canal para no perderte cómo continúa este emotivo viaje. Tu apoyo significa mucho. El alta médica llegó una semana después de la internación, acompañada de una lista de recomendaciones que Carla sabía que debía seguir, pero que se sentían imposibles de cumplir en su realidad cotidiana. Descanso regular, alimentación balanceada, reducción de estrés, seguimiento médico mensual.
palabras que sonaban hermosas en teoría, pero que chocaban brutalmente contra la necesidad de trabajar para pagar el alquiler, contra las deudas que no desaparecían por arte de magia, contra una vida que no se detenía solo porque su cuerpo había decidido colapsar. Martina le había ayudado a empacar sus pocas pertenencias aquella mañana, moviéndose por la habitación, con una eficiencia que no lograba ocultar la melancolía en sus gestos. Sofía, que ya había recibido su alta 2 días antes, había insistido en acompañar a su madre para despedirse. La niña le entregó a Carla un dibujo que había hecho, 3 figuras tomadas de la mano frente a un edificio blanco con una cruz roja. Carla tuvo que parpadear varias veces para contener las lágrimas. «Para que no te olvides de nosotras», dijo Sofía con seriedad, como si fuera la cosa más importante del mundo. «Jamás podría olvidarlas», respondió Carla, y fue la verdad más honesta que había pronunciado en mucho tiempo. Martina le había dado su número telefónico en un papel doblado cuidadosamente, un gesto que intentaba parecer casual, pero que ambas sabían que significaba mucho más. Sus dedos se rozaron brevemente durante el intercambio, un contacto eléctrico que dejó a Carla con el corazón acelerado. Antes de irse, Martina la abrazó, un abrazo que duró más de lo profesionalmente apropiado, en el que Carla pudo sentir el latido del corazón de la enfermera contra su propio pecho, un ritmo que parecía sincronizarse con el suyo de manera desconcertante. El apartamento que compartía con su novia estaba en el norte de Mérida, en un edificio de construcción reciente que siempre le había parecido demasiado impersonal, demasiado frío. Cuando abrió la puerta, el silencio la recibió como un presagio. El lugar estaba ordenado de esa manera artificial que sugiere que nadie realmente ha vivido allí en días. La cocina impecable, la sala sin cojines fuera de lugar, ninguna prenda de ropa olvidada sobre el sofá. Era como entrar a un showroom, no a un hogar. Su novia, Patricia, estaba en la habitación preparándose para salir. Ni siquiera se sobresaltó cuando escuchó a Carla entrar. No hubo carrera para abrazarla. No hubo alivio visible en su rostro al verla de regreso. Solo una mirada rápida a través del espejo mientras terminaba de aplicarse rímel. «Ah, ya saliste», comentó Patricia con la misma entonación que hubiera usado para comentar el clima. «¿Te sientes mejor?» No hubo «te extrañé», no hubo «estaba preocupada». No hubo nada que indicara que los últimos 7 días habían significado algo para ella. Carla sintió como algo dentro de ella finalmente se quebraba de manera definitiva, pero esta vez no fue doloroso. Fue liberador. «Tenemos que hablar», dijo Carla, su voz sorprendentemente firme. Patricia suspiró con evidente fastidio, como si la conversación fuera un inconveniente en su agenda. «Ahora, quedé de verme con unas amigas. Podemos hablar mañana». Y en ese momento, Carla vio con claridad cristalina quién era realmente la persona con la que había compartido casi 3 años de su vida. Vio a alguien que siempre encontraba una razón para posponer las conversaciones importantes, que elegía la comodidad sobre la conexión, que había estado presente físicamente, pero ausente en todos los sentidos que realmente importaban. Patricia nunca había estado interesada en construir algo juntas. Había estado interesada en tener compañía cuando le convenía, en compartir gastos, en mantener una relación que luciera bien en redes sociales pero que carecía de sustancia real. «No, necesitamos hablar ahora», insistió Carla, y por primera vez en mucho tiempo, su voz no tembló al plantarse firmemente en lo que necesitaba. La conversación que siguió fue más breve y menos dramática de lo que Carla había imaginado. Patricia ni siquiera pareció particularmente sorprendida o afectada cuando Carla dijo que lo suyo había terminado. Hubo un intento medio corazón de discutir, más por orgullo que por genuino deseo de salvar la relación.
Patricia mencionó los años invertidos, los planes que alguna vez hicieron, pero todo sonaba hueco. Palabras dichas porque se suponía que debían decirse, no porque provinieran de un lugar de verdadero sentimiento. Al final, Patricia se encogió de hombros, tomó su bolsa y su teléfono, y dijo que se quedaría con una amiga esa noche para darle espacio a Carla. Prometió volver en unos días para recoger sus cosas y discutir los detalles prácticos de la separación. Salió del apartamento sin mirar atrás, y Carla se quedó de pie en medio de la sala, rodeada de un silencio que por primera vez no se sentía opresivo sino lleno de posibilidades. Se sentó en el sofá y sacó su teléfono. El papel con el número de Martina estaba doblado en su billetera. Lo contempló durante varios minutos, su pulgar suspendido sobre la pantalla. ¿Era demasiado pronto? ¿Estaba usando a Martina como un paracaídas emocional? ¿Era justo para cualquiera de las dos comenzar algo cuando ella acababa de terminar otra relación? Las preguntas giraban en su mente, pero por debajo de todas ellas había una certeza que no podía negar. Lo que sentía por Martina era diferente a todo lo que había experimentado con Patricia. Con Martina había conexión real, conversaciones que importaban, presencia genuina. Martina la había visto en su momento más vulnerable y no había huido. La había escuchado sin juzgar. La había acompañado sin esperar nada a cambio. Finalmente, escribió un mensaje simple. Hola, soy Carla. Solo quería que supieras que ya estoy en casa. Gracias por todo lo que hiciste por mí en el hospital. Significó más de lo que puedo expresar. La respuesta llegó apenas minutos después. Me alegra mucho saber que estás bien. Sofía preguntó por ti 3 veces hoy. Y yo también pensé en ti. ¿Cómo te sientes realmente? Esa pregunta, ¿cómo te sientes realmente? Era algo que Patricia nunca le había preguntado. Carla sonrió a través de las lágrimas que finalmente se permitió derramar. Lágrimas que eran mitad duelo por lo que había perdido y mitad alivio por lo que había ganado. Claridad, autonomía y quizás, si se atrevía a esperarlo, la posibilidad de algo nuevo y genuino. Pasaron horas intercambiando mensajes esa noche, conversaciones que fluían con naturalidad, que saltaban de temas profundos a anécdotas cotidianas sin esfuerzo. Martina le contó sobre su día, sobre un paciente anciano que le había recordado a su abuelo, sobre cómo Sofía había intentado cocinar panqueques sola y había terminado con harina por toda la cocina. Carla compartió sobre la conversación con Patricia, sobre la extraña mezcla de tristeza y liberación que sentía, sobre cómo por primera vez en años se sentía dueña de su propia vida. Cuando finalmente se despidieron pasada la medianoche, ambas con la promesa de seguir en contacto, Carla se acostó en su cama sintiéndose exhausta pero extrañamente esperanzada. Sabía que había un largo camino por delante, que terminar una relación y comenzar a reconstruir su vida no sería fácil. Pero por primera vez en mucho tiempo, ese camino no le parecía imposible de recorrer. Las semanas que siguieron estuvieron marcadas por una rutina que Carla construyó desde cero, una rutina que priorizaba su bienestar de maneras que nunca antes había considerado. Regresó al trabajo con restricciones médicas claras, lo que significó negociar horarios más razonables y aprender a decir no a los turnos extras que antes aceptaba por culpa o necesidad. Las deudas seguían ahí, amenazantes como nubes de tormenta, pero Carla había encontrado una asesoría financiera gratuita que le ayudó a crear un plan de pagos realista, uno que no requería que se sacrificara por completo. Patricia recogió sus pertenencias un sábado lluvioso, típico de septiembre en Mérida. La despedida fue cordial, casi fría en su falta de emotividad. Dividieron los muebles que habían comprado juntas. Cerraron la cuenta bancaria compartida. Firmaron documentos. Todo muy civilizado,
muy adulto y profundamente triste en su falta de pasión. Cuando Patricia cerró la puerta por última vez, Carla no sintió el colapso emocional que había anticipado. Sintió, en cambio, un espacio vacío que no era desagradable sino lleno de potencial, como una página en blanco esperando ser escrita. El contacto con Martina se había vuelto constante. Mensajes buenos días que llegaban con la puntualidad del amanecer, conversaciones de buenas noches que se extendían hasta que una de las dos finalmente admitía que debía dormir. Martina compartía fotos de Sofía haciendo travesuras, videos de la niña cantando canciones inventadas, historias sobre sus turnos en el hospital que hacían reír a Carla incluso en sus días más difíciles. Carla respondía con imágenes de los atardeceres de Mérida desde su ventana, con pensamientos sobre libros que estaba redescubriendo, con confesiones sobre sus miedos y esperanzas que surgían con una honestidad que la sorprendía. Un mes después del alta, Martina finalmente preguntó si Carla quería encontrarse para tomar un café. El mensaje llegó una tarde de octubre, cuando el calor de Mérida comenzaba a ceder ligeramente ante los primeros indicios de la temporada más fresca. Carla leyó la invitación 3 veces, su corazón latiendo con una mezcla de emoción y nerviosismo que no había sentido en años. Respondió con un sí simple, pero en su mente ya estaba eligiendo qué ponerse, qué decir, cómo actuar. Se encontraron en una cafetería del centro histórico, un lugar pequeño con paredes de colores pastel y arte local colgado sin pretensiones. Martina llegó 5 minutos tarde, disculpándose por el tráfico, con el cabello ligeramente despeinado y una sonrisa que hizo que algo dentro de Carla se derritiera. Usaba un vestido floreado sencillo y sandalias cómodas, nada elaborado. Pero Carla pensó que nunca había visto a alguien más hermoso. La conversación fluyó con la misma facilidad que tenía en los mensajes, pero con una intensidad añadida por la presencia física. Carla podía ver las expresiones de Martina cambiando con cada tema. Podía escuchar la musicalidad de su risa. Podía percibir el sutil aroma de su perfume que era fresco y ligeramente floral. Hablaron durante horas, hasta que el sol comenzó a descender, y el camarero amablemente les informó que cerrarían pronto. Caminaron juntas por las calles empedradas del centro, bajo los árboles de laurel que proyectaban sombras alargadas. La conversación se volvió más íntima, más vulnerable. Martina confesó que había tenido miedo de invitarla, temerosa de malinterpretar las señales, de arruinar una amistad que valoraba profundamente. Carla, reuniendo todo su coraje, admitió que ella también había sentido algo desde esos días en el hospital, algo que iba más allá de la gratitud o la camaradería. Se detuvieron frente a la Catedral de Mérida, iluminada contra el cielo que se oscurecía, y Martina finalmente preguntó lo que había estado rondando entre ellas durante semanas. «¿Qué es esto, Carla? ¿Qué estamos haciendo?» Carla tomó la mano de Martina, un gesto simple que se sintió monumental. «Creo que estamos comenzando algo», respondió. «Algo que quiero explorar contigo, si tú también lo quieres. No tengo todas las respuestas. No sé exactamente a dónde nos llevará, pero sé que lo que siento contigo es real de una manera que no he experimentado en mucho tiempo». Martina apretó su mano, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Yo también lo quiero», susurró. «Pero tengo miedo. Tengo una hija que considerar. Tengo que ser cuidadosa con quien dejo entrar en nuestras vidas». «Lo sé», respondió Carla. «Y admiro que Sofía sea tu prioridad. No esperaría menos. Podemos ir despacio, podemos conocernos mejor, podemos construir esto de la manera correcta». Esa noche marcó un cambio. No se besaron, no hubo declaraciones dramáticas, pero había un entendimiento entre ellas, un compromiso silencioso de explorar lo que estaba creciendo entre sus corazones. Comenzaron a verse regularmente, siempre bajo el pretexto de la amistad al principio.
pero con una intimidad que desmentía esa etiqueta. Carla conoció más profundamente a Sofía durante esos encuentros. La niña la recibía con abrazos entusiastas y una confianza inmediata que conmovía a Carla hasta el fondo del alma. Jugaban juegos de mesa, dibujaban juntas, veían películas animadas en el pequeño apartamento que Martina rentaba cerca del hospital. Carla descubrió que ser incluida en esta familia improvisada le daba una sensación de pertenencia que nunca había experimentado con Patricia, quien siempre había visto sus relaciones como algo separado del resto de su vida. Pero no todo era color de rosa. Había momentos en que Carla sentía el peso de sus propias inseguridades. ¿Era suficientemente estable emocionalmente para comenzar algo nuevo? Estaba usando a Martina como una forma de escapar de su soledad. ¿Qué pasaría si esto no funcionaba y no solo perdía a Martina, sino también a Sofía, a quien ya había llegado a querer profundamente? Una noche, después de acostar a Sofía, Carla compartió estos miedos con Martina mientras tomaban té en la pequeña terraza del apartamento. Martina escuchó con la misma atención que siempre le daba, y cuando Carla terminó, tomó ambas manos de la mujer entre las suyas. «Todas esas preguntas son válidas», dijo Martina, «y no tengo respuestas mágicas para ellas. Pero te diré algo. El hecho de que te las hagas significa que te importa hacerlo bien. Significa que no estás siendo impulsiva o irresponsable. Y eso me dice más sobre quién eres que cualquier respuesta perfecta que pudieras darme». Fue en ese momento, bajo las estrellas apenas visibles en el cielo de Mérida, con el sonido distante del tráfico y la brisa cálida de la noche, que se besaron por primera vez. Fue suave, tentativo, cargado de toda la emoción contenida de las semanas anteriores. Cuando se separaron, ambas estaban llorando, pero eran lágrimas de alivio, de alegría, de finalmente permitirse sentir algo hermoso después de tanto dolor. Sin embargo, el universo parecía tener otros planes. 2 días después de ese beso, el teléfono de Carla sonó a las 3 de la madrugada. Era su jefa, informándole que la empresa había decidido cerrar la oficina de Mérida como parte de una reestructuración corporativa. Carla estaba despedida, junto con el resto del personal local. Tenía 1 mes de indemnización, y eso era todo. El pánico que había mantenido a raya desde su colapso regresó con fuerza renovada. Sin trabajo, las deudas que apenas estaba manejando se volverían imposibles. Tendría que buscar empleo desesperadamente, probablemente aceptar cualquier cosa que le ofrecieran. Y justo cuando había comenzado a construir algo hermoso con Martina, justo cuando había empezado a imaginar un futuro diferente, cuando le contó a Martina, esperaba ver preocupación, tal vez dudas sobre involucrarse con alguien en una situación tan precaria. En cambio, Martina la abrazó fuertemente y dijo: «Vamos a resolverlo juntas. No estás sola en esto». Pero Carla sabía que no podía, no debía, depender de Martina para resolver sus problemas. Había cometido ese error antes, perdiendo su autonomía en el proceso. Pasó las siguientes semanas enviando currículums frenéticamente, asistiendo a entrevistas, aceptando trabajos temporales que apenas cubrían sus gastos básicos. El estrés comenzó a hacer mella. Volvió a dormir mal, a comer irregularmente, a sentir ese cansancio familiar que la había llevado al hospital meses atrás. ¿Cuál es tu parte favorita de la historia hasta ahora? Déjanos un comentario. Nos encanta saber tu opinión. Martina notó el cambio y trató de ayudar, ofreciendo comidas, insistiendo en que Carla necesitaba cuidarse. Pero Carla, atrapada en su ciclo de ansiedad y vergüenza por su situación, comenzó a distanciarse. Cancelaba planes, respondía mensajes con monosílabos, ponía excusas para no visitar. No porque no quisiera estar con Martina, sino porque se sentía una carga, porque no quería que Martina la viera así, tan desmoronada, tan lejos de la persona que pretendía ser. Una noche,
Martina apareció en su apartamento sin avisar. Carla abrió la puerta con ropa arrugada, ojos hinchados de tanto llorar, el apartamento desordenado a su alrededor. Martina entró sin pedir permiso. Miró alrededor y luego miró directamente a Carla con una mezcla de preocupación y determinación. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Martina, su voz firme pero no enojada. «Intentando resolver mis problemas», respondió Carla defensivamente. «No, estás castigándote», corrigió Martina. «Estás repitiendo exactamente lo que te llevó al hospital, y esta vez estás alejando a las personas que quieren ayudarte». Carla sintió las defensas que había estado construyendo comenzar a desmoronarse. «No puedo ser una carga para ti», susurró. «Ya tienes suficiente con Sofía, con tu trabajo. No necesitas cargar también con mis problemas». Martina cruzó el espacio entre ellas y tomó el rostro de Carla entre sus manos, obligándola a mantener el contacto visual. Estar en una relación no es ser una carga, es ser un equipo. Sí, estás pasando por un momento difícil, y tal vez mañana yo estaré pasando por algo difícil y tú me ayudarás a mí. Así es como funciona. Pero no puedes amarme y al mismo tiempo esconderte de mí. No puedes querer esto y simultáneamente alejarte cuando las cosas se ponen complicadas. Las palabras golpearon a Carla con la fuerza de una revelación. Había estado tan acostumbrada a resolver todo sola, tan entrenada para no pedir ayuda, que había olvidado que estar con alguien significaba permitir que esa persona te viera en tus peores momentos. Había confundido la independencia con el aislamiento, la fortaleza con la incapacidad de ser vulnerable. Esa noche, Carla se permitió derrumbarse completamente en los brazos de Martina. Lloró por el trabajo perdido, por el miedo al futuro, por todos los años en que había cargado sola con tanto peso. Y Martina la sostuvo, sin intentar arreglarlo todo, sin ofrecer soluciones mágicas, simplemente estando presente de la manera en que Patricia nunca había estado. Los siguientes meses fueron de reconstrucción. No del tipo rápida y dramática que se ve en las películas, sino del tipo lenta y trabajosa que caracteriza a la vida real. Carla encontró un trabajo en una empresa de logística. No era lo ideal, pero pagaba decentemente y respetaba sus horarios. Estableció un plan más agresivo para las deudas, cortando gastos innecesarios, mudándose a un apartamento más pequeño y económico en el centro de la ciudad. Fueron decisiones difíciles, golpes al ego, pero necesarias. Martina estuvo presente en cada paso, no como salvadora, sino como compañera. La ayudó con la mudanza, cargando cajas bajo el sol de Mérida que volvía el trabajo agotador. Le enseñó a cocinar comidas económicas pero nutritivas que habían aprendido de su abuela en Valladolid. La acompañó a reuniones con asesores financieros, no porque Carla no pudiera ir sola, sino porque tener a alguien sosteniéndote la mano hace que las conversaciones difíciles sean más soportables. Sofía se adaptó naturalmente a la presencia constante de Carla en sus vidas. La niña había comenzado a llamarla tía Carla, un título que la llenaba de orgullo y responsabilidad. Carla la ayudaba con sus tareas escolares, asistía a sus presentaciones en el colegio, inventaba juegos que las mantenían entretenidas durante horas. Había una ligereza en esas interacciones, una alegría simple que Carla no recordaba haber experimentado en su vida adulta. La relación con Martina se profundizaba con cada día que pasaba. No era perfecta. Tenían desacuerdos sobre cosas pequeñas, momentos de frustración cuando los horarios no coincidían, o el cansancio las ponía irritables. Pero la diferencia con Patricia era abismal. Cuando había conflictos, los hablaban. Cuando algo molestaba a una, la otra escuchaba sin ponerse defensiva. Habían construido una base de respeto y comunicación que hacía que incluso los momentos difíciles fueran navegables. Una tarde de diciembre,
Mientras caminaban por el Paseo de Montejo admirando las decoraciones navideñas que transformaban la avenida en un espectáculo de luces, Martina detuvo a Carla frente a una de las antiguas casonas coloniales que caracterizan la zona. «Hay algo que necesito decirte», comenzó Martina, su voz teñida de nerviosismo. Carla sintió un nudo en el estómago. Esas palabras rara vez precedían buenas noticias. «Sofía me preguntó si eras mi novia», continuó Martina, jugando con el borde de su blusa. «Y me di cuenta de que no sabía qué responderle porque nunca hemos definido oficialmente qué somos». Carla sintió el nudo aflojarse, reemplazado por algo cálido y esperanzador. «¿Y qué quieres que seamos?», preguntó suavemente. Martina la miró directamente a los ojos, vulnerable pero valiente. «Quiero que seas mi pareja. Quiero que esto sea oficial, real, algo que no tengamos que esconder o minimizar. Quiero que Sofía sepa que eres importante para nosotras, que eres parte de nuestra familia». Carla sintió lágrimas calientes rodando por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de felicidad pura. «Sí», respondió, su voz quebrándose. «Sí quiero ser tu pareja. Quiero todo eso». Se besaron bajo las luces navideñas, rodeadas de familias paseando, vendedores ambulantes ofreciendo algodones de azúcar, músicos callejeros tocando canciones festivas. Era un momento perfecto en su imperfección, hermoso precisamente porque era real y ganado, no entregado fácilmente. Sin embargo, enero trajo consigo un desafío inesperado. Carla recibió una oferta de trabajo en Cancún, un puesto gerencial en una empresa internacional con un salario significativamente más alto que el que actualmente ganaba. Era exactamente el tipo de oportunidad que había estado esperando, la solución a sus problemas financieros, la posibilidad de finalmente respirar sin el peso constante de las deudas. Pero Cancún estaba a más de 4 horas de Mérida. Aceptar significaría dejar atrás a Martina y Sofía, o pedirles que desarraigaran sus vidas para seguirla, lo cual parecía profundamente egoísta. Martina tenía su trabajo en el hospital, Sofía tenía su escuela y sus amigas. Tenían toda una vida establecida en Mérida. Carla guardó silencio sobre la oferta durante 3 días, torturada por la decisión. Finalmente, una noche después de acostar a Sofía, mostró el correo electrónico a Martina. Esperaba ver tristeza, tal vez resentimiento. En cambio, Martina leyó cuidadosamente toda la información y luego miró a Carla con una expresión pensativa. «Es una oportunidad increíble», dijo Martina lentamente. «Realmente podría cambiar tu situación financiera, pero está en Cancún», respondió Carla, su voz pequeña. «A más de 4 horas de aquí». «Lo sé». Martina tomó las manos de Carla entre las suyas. «Y voy a ser honesta contigo. La idea de que te vayas me aterroriza. La idea de no verte cada día, de que Sofía te extrañe, de mantener una relación a distancia. Todo eso me asusta muchísimo». Carla sintió su corazón hundirse. «Pero», continuó Martina, «también sería increíblemente egoísta de mi parte pedirte que rechaces esta oportunidad por nosotras. No quiero ser la razón por la que te quedas atrapada en una situación financiera difícil. No quiero que en 5 años me culpes por haberte hecho rechazar esto». «Jamás te culparía», protestó Carla. «Tal vez no conscientemente», dijo Martina con una sonrisa triste, «pero el resentimiento tiene formas de filtrarse. He visto que pasa en otras relaciones». Pasaron la noche despierta, explorando todas las opciones. Relación a distancia temporalmente, mientras Carla se estabilizaba financieramente. Martina buscando transferencia al hospital en Cancún, aunque eso tomaría tiempo y no tenía garantías. Carla rechazando la oferta y confiando en que aparecería algo similar en Mérida eventualmente. Cada opción tenía ventajas y desventajas,
Cada una requería sacrificios de una u otra. Al amanecer, exhaustas pero sin haber llegado a una conclusión, Martina hizo una sugerencia que sorprendió a Carla. «¿Qué tal si hablamos con Sofía?», propuso. «No para que ella decida, porque esa sería una carga injusta para una niña. Pero ella es parte de esta familia también. Merece saber qué está pasando y cómo se siente al respecto». Esa tarde, las tres se sentaron en la sala del apartamento de Martina. Sofía las miraba con sus grandes ojos curiosos, consciente de que algo importante estaba sucediendo. Carla le explicó sobre la oferta de trabajo, tratando de usar términos que una niña de 8 años pudiera entender. Le dijo que tendría que mudarse a otra ciudad, que no podría verlas tan seguido, pero que seguirían siendo importantes la una para la otra. Sofía escuchó en silencio, procesando la información con una seriedad que parecía demasiado madura para su edad. Cuando Carla terminó, la niña preguntó: «¿Es como cuando papá se fue porque dijo que tenía que trabajar en otro lugar?». Martina palideció ligeramente ante la comparación, pero Carla respondió con honestidad: «No exactamente. Tu papá se fue porque eligió no ser parte de tu vida. Yo me iría porque necesito este trabajo, pero siempre querría ser parte de tu vida. Vendría a visitarlas, las llamaría, harías todo lo posible para seguir siendo tu amiga». «¿Pero ya no vivirías aquí?», preguntó Sofía, su labio inferior temblando ligeramente. «No viviría en Mérida», confirmó Carla, sintiendo cómo su propio corazón se partía. Sofía se quedó callada por un largo momento, y luego dijo algo que ninguna de las adultas esperaba. «Mamá siempre dice que a veces tenemos que hacer cosas difíciles para estar mejor después, como cuando me pusieron vacunas que dolían pero me protegían de enfermarme». «¿Es así?». Carla miró a Martina, quien tenía lágrimas rodando silenciosamente por sus mejillas. «Sí», respondió Carla. «Es exactamente así». «Entonces deberías ir», dijo Sofía con una voz pequeña pero firme. «Pero tienes que prometerme que volverás a visitarnos, y que me llamarás para contarme sobre el mar, y que cuando venga a visitarte me llevarás a la playa». Carla se arrodilló frente a la niña y la abrazó fuertemente. «Te prometo todo eso y más», susurró contra su cabello. Esa noche, después de que Sofía se durmiera, Carla y Martina se quedaron despiertas en el sofá, simplemente abrazadas, sin necesidad de palabras. Había una tristeza palpable en el aire, pero también había amor, respeto y confianza. Habían tomado la decisión juntas, considerando las necesidades de todas, sin resentimientos ni ultimátums. Carla aceptó la oferta de trabajo al día siguiente, con una fecha de inicio en 6 semanas. Esas 6 semanas fueron agridulces, llenas de últimas cenas juntas, paseos por los lugares favoritos de Mérida, conversaciones sobre cómo manejarían la distancia. Hicieron planes concretos, llamadas diarias por video, visitas cada 2 fines de semana alternando quién viajaba, búsqueda activa de oportunidades para que Martina pudiera eventualmente transferirse a Cancún. El día de la partida fue tan doloroso como Carla había anticipado. Sofía lloró abiertamente, aferrándose a su cintura, haciéndola prometer una y otra vez que volvería. Martina intentó ser fuerte, sonriendo a través de las lágrimas, recordándole a Carla todas las cosas prácticas que necesitaba hacer al llegar. Pero cuando llegó el momento de despedirse realmente, cuando Carla tuvo que subir al autobús que la llevaría a su nueva vida, ambas se derrumbaron. «Te amo», dijo Martina, las palabras saliendo con una urgencia desesperada. «Te amo tanto que estoy dispuesta a dejarte ir para que puedas crecer. Pero nunca dudes que te amo». Era la primera vez que cualquiera de las dos pronunciaba esas palabras. «Yo también te amo», respondió Carla,
saboreando la verdad absoluta de la declaración. Y voy a hacer que esto funcione. Voy a trabajar duro. Voy a ahorrar. Voy a encontrar la manera de que estemos juntas permanentemente. Te lo prometo. Se besaron una última vez, largo y profundo, memorizando la sensación de los labios de la otra. Y luego Carla subió al autobús. Se sentó junto a la ventana y las observó hasta que el vehículo arrancó, y Mérida comenzó a desaparecer detrás de ella, llevándose consigo a las dos personas que se habían convertido en su hogar. Los primeros meses en Cancún fueron exactamente tan difíciles como Carla había anticipado. El trabajo era demandante, requiriendo largas horas y una curva de aprendizaje pronunciada. Vivía en un pequeño estudio cerca de la zona hotelera, un espacio funcional pero impersonal, que nunca se sentía realmente como hogar. Las noches eran las peores, cuando terminaba su jornada y regresaba a un apartamento vacío, sin los abrazos de Martina, sin las risas de Sofía, sin esa sensación de pertenencia que había encontrado en Mérida. Pero cumplió su promesa. Llamaba diariamente, contándoles sobre su día, escuchando sobre el de ellas. Sofía le mostraba sus nuevos dibujos a través de la pantalla, le contaba sobre sus notas en la escuela, le hacía descripciones detalladas de los juegos que había inventado. Martina compartía anécdotas del hospital, momentos graciosos con pacientes, frustraciones con la administración. Carla podía ver el cansancio en su rostro, la tensión alrededor de sus ojos que delataba lo difícil que era manejar sola todo mientras trabajaba turnos agotadores. Cada 2 semanas, una de ellas viajaba. A veces era Carla quien regresaba a Mérida, aprovechando los fines de semana largos para sumergirse en esa vida que extrañaba desesperadamente. Otras veces eran Martina y Sofía quienes venían a Cancún, y Carla las llevaba a la playa como había prometido, viéndolas disfrutar del mar con una alegría que hacía que todo el sacrificio valiera la pena. Pero la realidad de una relación a distancia comenzaba a hacer mella. Las videollamadas, por más frecuentes que fueran, no reemplazaban el contacto físico, la intimidad de compartir el espacio cotidiano. Había momentos de frustración cuando querían hablar de algo importante pero el timing no era el adecuado, cuando una tenía un día terrible y lo único que necesitaba era un abrazo que no podía recibir a través de una pantalla. La logística de coordinar las visitas era agotadora, especialmente con el horario impredecible de Martina en el hospital. En abril, 4 meses después de que Carla se mudara, tuvieron su primera pelea seria. Martina había cancelado una visita planeada a Cancún porque le habían pedido cubrir un turno de emergencia en el hospital, y Carla reaccionó con más frustración de la que la situación merecía. Las palabras escalaron rápidamente, ambas descargando meses de tensión acumulada. Carla acusó a Martina de no priorizar su relación. Martina respondió que Carla no entendía las presiones de ser madre soltera con un trabajo demandante. Colgaron la llamada enojadas, algo que nunca habían hecho antes. Carla se quedó sentada en su apartamento, el silencio zumbando en sus oídos, sintiendo cómo el pánico comenzaba a apoderarse de ella. ¿Habían cometido un error? ¿Estaban destinadas a destruir lo que tenían bajo el peso de la distancia? Había sacrificado su relación por un trabajo. Pero 2 horas después, su teléfono vibró. Era Martina, su rostro en la pantalla mostrando señales claras de haber llorado. No podemos dejar que la distancia nos convierta en esto, dijo Martina sin saludos previos. No podemos dejar que la frustración nos haga olvidar por qué estamos haciendo este sacrificio. Te amo, Carla, y sé que tú me amas, y merecemos pelear por esto con más fuerza. Carla sintió las lágrimas rodando por sus propias mejillas. Tienes razón. Lo siento por reaccionar así. Sé que estás haciendo lo mejor que puedes. Ambas lo estamos haciendo. Solo es. Es tan difícil a veces. Lo sé.
Martina sonrió tristemente. Pero la dificultad no significa que sea imposible. Significa que tenemos que ser más intencionales, más cuidadosas la una con la otra. Esa conversación marcó un punto de inflexión. Decidieron establecer expectativas más claras, comunicarse mejor sobre sus necesidades y limitaciones, y ser más generosas la una con la otra cuando las cosas no salieran según el plan. No resolvió mágicamente todos los desafíos de la distancia, pero les dio herramientas para navegarlos con más gracia. En junio, Carla recibió su primer bono significativo en el trabajo. No era una cantidad enorme, pero era suficiente para hacer un pago considerable contra sus deudas principales. Por primera vez en años, pudo ver un futuro en el que estuviera completamente libre financieramente. Lloró cuando cerró la transacción bancaria, lágrimas de alivio y orgullo por lo que había logrado, por cómo había reconstruido su vida desde ese momento de colapso en el hospital hace más de un año. Compartió la noticia con Martina esa noche, y su pareja respondió con una emoción que igualaba la suya. Pero luego, Martina agregó algo que Carla no esperaba. Tengo noticias también. Solicité una transferencia al Hospital General de Cancún hace 3 meses. Ayer me confirmaron que hay una posición disponible para septiembre. Carla sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué? ¿En serio? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque no quería ilusionarte en caso de que no funcionara, explicó Martina. Y porque necesitaba asegurarme de que era lo correcto para Sofía también. Pero hablé con ella, investigamos escuelas en Cancún, y ella está emocionada. Dice que extraña el mar desde que vinimos a visitarte. Carla no pudo contener el sollozo que se escapó de su garganta. ¿Están seguras? No quiero que sientan que tienen que mudarse por mí. No quiero que Sofía pierda a sus amigas, que tú dejes tu hospital. Carla, interrumpió Martina gentilmente, no nos estamos mudando solo por ti. Nos estamos mudando por nosotras, por nuestra familia. Cancún tiene mejores oportunidades para Sofía. El hospital tiene mejores beneficios y horarios para mí. Y sí, estaremos cerca de ti, pero eso es un beneficio adicional, no la única razón. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal para más contenido así. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo estas historias. Los meses entre junio y septiembre fueron de preparación frenética. Carla encontró un apartamento más grande, con 2 habitaciones y cerca de buenas escuelas. Martina coordinó su transferencia, empacó su vida en Mérida, se despidió de colegas y vecinos que habían sido parte de su vida durante años. Sofía procesaba el cambio con la resiliencia característica de los niños, emocionada por la aventura, pero también triste por dejar atrás lo familiar. La mudanza sucedió en un caluroso fin de semana de septiembre. Carla había tomado días libres en el trabajo para ayudar. Juntas desempacaron cajas, organizaron muebles, convirtieron 4 paredes vacías en un hogar. Sofía eligió el color para su habitación, un azul cielo que reflejaba su amor por el mar. Martina insistió en que la cocina fuera funcional y acogedora, porque cocinar juntas había sido siempre uno de sus lenguajes de amor. La primera noche en el nuevo apartamento, las 3 se sentaron en el piso de la sala, rodeadas de cajas aún sin desempacar, comiendo pizza directamente de la caja. Sofía se quedó dormida entre ellas, exhausta por el día. Carla y Martina la miraban con una ternura que no necesitaba palabras. «Esto es real», susurró Carla, todavía incapaz de creerlo completamente. «Realmente están aquí. Realmente vamos a ser una familia de verdad». «Siempre fuimos una familia de verdad», corrigió Martina entrelazando sus dedos con los de Carla. «Solo que ahora podemos serlo en el mismo código postal». Carla se rió a través de las lágrimas. Había algo profundamente correcto en ese momento, algo que validaba cada decisión difícil,
cada sacrificio, cada noche solitaria en Cancún. No había sido fácil llegar ahí. Había requerido valentía, comunicación, compromiso y una fe inquebrantable en que lo que tenían valía la pena pelear por ello. Los meses siguientes fueron de ajuste. Establecieron rutinas, aprendieron a navegar el espacio compartido, resolvieron los inevitables conflictos que surgen cuando tres personas con sus propios ritmos y necesidades intentan construir una vida juntas. No era perfecto. Había días difíciles, momentos de frustración. Pero había una diferencia fundamental con todas las relaciones anteriores de Carla. Había presencia, había compromiso, había amor que se demostraba no solo en palabras, sino en acciones consistentes. Sofía floreció en su nueva escuela, haciendo amigos rápidamente y enamorándose de las clases de natación que habían inscrito aprovechando la proximidad al mar. Martina se adaptó bien a su nuevo hospital, disfrutando de los horarios más predecibles que le permitían pasar más tiempo con su familia. Carla continuó creciendo en su trabajo, ganándose el respeto de sus colegas y superiores, sintiendo por primera vez en su vida que su carrera profesional no estaba en conflicto con su vida personal, sino que ambas se complementaban. En diciembre, un año después de que Carla aceptara el trabajo en Cancún, las tres viajaron de regreso a Mérida para visitar a amigos y celebrar las fiestas. Caminaban por el Paseo de Montejo, el mismo lugar donde Carla y Martina habían hecho oficial su relación un año atrás, observando las mismas decoraciones navideñas, escuchando la misma música festiva. Sofía corría adelante, persiguiendo las luces que parpadeaban en los árboles, su risa flotando en el aire cálido de la noche. Martina y Carla caminaban tomadas de la mano, en silencio confortable, cada una sumergida en sus propios pensamientos sobre cuánto había cambiado en tan poco tiempo. ¿Sabes qué?, dijo Carla de repente, deteniéndose. Hace poco más de un año estaba en un hospital, sola, sintiendo que mi vida se desmoronaba. Y ahora mira dónde estoy, con una familia, con estabilidad, con esperanza para el futuro. A veces todavía me pellizco para asegurarme de que es real. Martina apretó su mano, sus ojos brillando con emoción. Es real porque lo construimos, porque elegimos aparecer la una por la otra incluso cuando era difícil, porque no nos rendimos cuando habría sido más fácil hacerlo, porque creímos que merecíamos algo mejor que conformarnos con relaciones a medias. Y porque una niñita de 8 años decidió que yo necesitaba a su mamá, agregó Carla con una sonrisa. Sofía, que había regresado corriendo hacia ellas, las miró con curiosidad. ¿De qué hablan? De cómo nos convertimos en familia, respondió Martina, atrayéndola hacia un abrazo grupal. Ah, eso, dijo Sofía con la naturalidad de quien considera esto la cosa más obvia del mundo. Eso fue porque ustedes se aman, y porque el amor hace que las personas se queden. La simplicidad de sus palabras golpeó a Carla profundamente. Tenía razón. El amor real, el amor sustantivo y comprometido, hace que las personas se queden en los momentos difíciles, se queden cuando hay incertidumbre, se queden cuando sería más fácil irse. Patricia no se había quedado cuando Carla colapsó porque su amor no era del tipo que se queda, pero Martina sí se había quedado, y había seguido quedándose, incluso cuando eso significaba despedirse temporalmente para que ambas pudieran crecer. Esa noche, mientras veían a Sofía abrir regalos bajo el árbol de Navidad en casa de una amiga de Martina, Carla sintió una paz profunda instalarse en su pecho. No era la paz de haber llegado a un destino final, porque la vida nunca es estática y siempre habrá nuevos desafíos que enfrentar. Era la paz de saber que, sin importar qué desafíos vinieran, ya no los enfrentaría sola. Tenía a Martina, tenía a Sofía, tenía una familia que había elegido,
y que la había elegido de vuelta. Meses después, en una tarde tranquila de febrero, Carla recibió una llamada inesperada. Era su antigua jefa de Mérida, preguntando si estaría interesada en regresar a trabajar con ellos. Habían reabierto la oficina bajo nueva administración y querían que Carla liderara el departamento administrativo. El salario era comparable al que ganaba en Cancún y le permitiría estar más cerca de las raíces que tanto ella como Martina extrañaban. Pero esta vez, Carla no tomó la decisión sola. Esa noche, sentó a Martina y Sofía en la mesa y les presentó la opción. Discutieron los pros y los contras, consideraron el impacto en el trabajo de Martina y la escuela de Sofía, evaluaron qué sería mejor para su familia como un todo, no solo para una de ellas. Al final decidieron quedarse en Cancún, al menos por ahora. Sofía estaba floreciendo en su escuela. Martina había desarrollado relaciones importantes en su nuevo hospital, y los tres habían construido una vida allí que valoraban. No significaba que nunca regresarían a Mérida, pero significaba que esta decisión la tomaban juntas, como familia, priorizando su bienestar colectivo sobre cualquier oportunidad individual. Y fue en ese proceso de tomar la decisión, en la manera tranquila y respetuosa con que navegaron una conversación potencialmente complicada, que Carla se dio cuenta de cuánto había crecido. Ya no era la mujer que se había desmoronado en una oficina en Mérida, trabajando hasta el agotamiento para complacer a todos menos a sí misma. Ya no era la mujer que había esperado sola en un hospital, mientras la persona que supuestamente la amaba no se molestaba en visitarla. Era alguien más fuerte, más sabia, más completa. Había aprendido que pedir ayuda no es debilidad sino valentía, que estar en una relación sana significa ser visto completamente, con todas tus imperfecciones y vulnerabilidades, y ser amado precisamente por esa honestidad. Que familia no es solo quien comparte tu sangre, sino quien elige quedarse, quien aparece, quien te sostiene cuando te desmoronas y celebra contigo cuando te levantas. Una tarde de domingo, meses después, Carla estaba en la playa con Martina y Sofía. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo de Cancún con esos tonos de naranja y rosa que nunca dejaban de asombrarla. Sofía construía castillos de arena elaborados, tan concentrada en su tarea que nada más existía en su mundo. Martina leía un libro, sus pies enterrados en la arena caliente, ocasionalmente levantando la vista para sonreírle a Carla. Carla se permitió sumergirse en ese momento, memorizarlo en todos sus detalles. El sonido de las olas rompiendo en la orilla, el sabor salado del aire, el calor del sol en su piel, la risa de Sofía cuando una ola destruyó parcialmente su castillo, la mano de Martina encontrando la suya en la arena, sus dedos entrelazándose con naturalidad practicada. Había tanto por lo que estar agradecida, por el colapso que la había forzado a reevaluar toda su vida, por la soledad en ese hospital que le había mostrado claramente que algunas relaciones estaban muertas mucho antes de terminar oficialmente, por la valentía de Martina al acercarse a una paciente triste, por la dulzura de Sofía al insistir en que su mamá cuidaría de ella, por cada decisión difícil, cada conversación honesta, cada momento de vulnerabilidad que las había llevado hasta aquí. ¿En qué piensas?, preguntó Martina, apretando suavemente su mano. Carla la miró, memorizando su rostro en esa luz dorada, y respondió con absoluta honestidad. Pienso en que me dejaron sola en un hospital, y creí que era el final de todo. Pero resultó ser el comienzo de lo mejor que me ha pasado. Pienso en que a veces tenemos que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Y pienso en que te amo más de lo que las palabras pueden expresar, y que estoy tan agradecida de que una niñita de 8 años decidiera que necesitaba a su mamá. Martina sonrió, sus ojos húmedos,
y se inclinó para besarla suavemente. Y yo estoy agradecida de que mi hija tenga tan buen instinto para estas cosas, susurró contra sus labios. Sofía, aparentemente aburrida de su castillo, corrió hacia ellas y se lanzó entre ambas, provocando risas. Las tres terminaron tumbadas en la arena, mirando el cielo que cambiaba de color con cada segundo que pasaba, simplemente disfrutando de la presencia de las demás. Porque al final, eso era todo lo que realmente importaba. No los trabajos o el dinero, o las casas o las ciudades, sino las personas que eligen quedarse, las personas que te sostienen cuando caes, las personas que celebran tus triunfos y te acompañan en tus fracasos, las personas que convierten una casa en hogar simplemente con su presencia. Carla había sido dejada por su ex en un hospital, sola y perdida, pero esa soledad le había permitido encontrar algo mucho más valioso: una familia verdadera, construida sobre amor, respeto y elección mutua. Y mientras yacía allí en la arena de Cancún, con el sol poniéndose sobre el mar y las dos personas que más amaba en el mundo a su lado, Carla supo con certeza absoluta que todo el dolor, toda la lucha, todo el miedo había valido completamente la pena, porque a veces las cosas más hermosas nacen de las cenizas de lo que se derrumbó. A veces tenemos que perder para encontrar. Y a veces, solo a veces, la historia más hermosa comienza con las palabras de una niña: mi mamá cuidará de ti. Y esa promesa, hecha con la inocencia de un corazón infantil pero cumplida con la dedicación de un amor adulto y maduro, había cambiado todo. Fin.